Buenas noches y bendiciones a todos. Contento, agradecido de Dios de poder estar por Buenas acá noches. nuevamente para compartir acá un tema interesante, un tema de que, o sea, son cosas que nosotros hablamos a diario, pero que muchas veces no tenemos la definición correcta. Como por ejemplo, ustedes saben, me gusta mucho poner ejemplos. En la Biblia hay cinco tipos de hombres, cinco tipos de hombres. Entonces, cuando la Biblia menciona un hombre, si uno lo lee en la traducción, uno no sabe de qué hombre está hablando. Entonces, la definición de hombre dentro del contexto del pasaje y ya en la actualidad dentro del versículo, te va a definir qué tipo de hombre es. Son cinco hombres diferentes que hay en la Biblia. Eso en el Antiguo Testamento, conocido por los judíos como Tanaj. En el Nuevo Testamento, en griego, solo hay dos palabras. En ese sentido, el griego es más pobre en palabras, aunque en las otras cosas, el griego realmente es más rico en palabras. Por ejemplo, en hebreo hay una palabra para amor, en inglés hay una, sin embargo, en griego hay cinco. O sea, porque el griego es más rico, pero en ese caso no. eh, Pecado, hay en la Biblia cuatro tipos de pecado. Cuando la Biblia dice David pecó, si tú lo lees en hebreo, te dice el pecado que cometió. Te dice si fue de debilidad, si fue de arrogancia, rebeldía, si fue de sexo o si fue eh, de otra cosa. De, o sea, por error. Porque se usan palabras diferentes. Por eso es bonito cuando uno puede leerlo en hebreo. Por ejemplo, cuando David dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Otra versión lo dice inverso. Pero cuando usted va al hebreo, se usa una palabra específica que te dice de qué tipo de pecado le está hablando. Por ejemplo, en la teología se usa que ese es el pecado original, el pecado de Adán, pero en hebreo no usa el pecado como tal original, sino que usa una palabra de pecado que tiene que ver justamente con relaciones sexuales. Ve, entonces ahí cambia todo, 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 todo. Asimismo pasa con muchas otras cosas dentro, dentro de la Biblia. Entonces hoy yo voy a tratar un tema que también, tanto en hebreo como en griego, usa diferentes palabras, y es un tema que en algunos casos se habla mucho, pero son palabras muy usadas. Porque hoy vamos a hablar acerca del esclavo, no mucho, o sea que no hay mucho tiempo, el esclavo, el siervo, el discípulo, el amigo y el hijo. O sea, en la Biblia realmente algunas cosas, beneficios que tiene cada uno y algunas desventajas también que tienen alguna de esas cosas. Como amigo, como siervo, como esclavo, los esclavos no tenían muchas cosas. O sea, inclusive los esclavos no tenían primero libertad. Por eso los judíos que estaban o no judíos, no eran judíos, porque también para eso hay cinco palabras, que es lo que venimos hablando, de las muchas palabras para algo. Y muchas veces uno lo confunde. Por ejemplo, una cosa es semita, hebreo, judío, israelita, israelí. Entonces a veces uno confunde esas cosas. Entonces acá tenemos el discípulo, tenemos el amigo, el hijo, pero también tenemos el esclavo y el siervo. Entonces no es lo mismo el esclavo que el siervo. Los esclavos no podían adorar. En el caso de los siervos de Abraham eran esclavos. Por eso le dice, esperen acá, que el muchacho y yo iremos y adoraremos y volveremos. Él no se lo llevó a adorar, él debió llevárselo porque era adoración. Pero los esclavos no adoran. Por eso cuando usted ve gente en la iglesia que no adora es porque todavía no ha sido libre. Pero yo sé que con ustedes no pasa eso. Eso pasa acá en algunos lugares de República Dominicana. Ahí en Puerto Rico, Estados Unidos, eso no pasa. Estamos viendo, entonces por eso no se lo lleva, porque no tenían ese nivel. Vemos que los esclavos se compraban, tenían un precio de un esclavo casi nunca varió, eso es increíble. Un esclavo en el tiempo de José costaba 30 monedas de plata. Y miles de años después, en el tiempo de Jesús, un esclavo todavía costaba 30 monedas de plata. Y por esas 30 monedas que vendieron a José, también vendieron a Jesús un milenio y pico después. Interesante.
El precio ni siquiera variaba mucho. Los esclavos se compraban, era al azar, era como una lotería. La gente veía la apariencia, la gente a veces quería un esclavo para hacer trabajo pesado y lo veía fuerte y lo compraba, decía, este está joven, está fuerte. Y lo miraban, pero a veces se daban caso que el esclavo no servía, era inútil. Entonces, cuando un esclavo se compraba para hacer una tarea, una función, y luego el esclavo era inútil, no servía a hacer nada, por eso decía, siervo inútil soy. En este caso, esclavo inútil soy. Eh, Se tomaba ese esclavo y se ponía a hacer dos cosas, si era un solo. Si eran varios, la tarea se la dividía, que era que los esclavos se tomaban en la casa de los ricos para quitar sandalias y lavar pies a los visitantes. Que estén escuchando. Pero eso era cuando el esclavo no servía para nada, no sabía hacer nada. Entonces decía, vamos a ponerlo a quitar sandalias y a lavar pies. Por eso es interesante que Juan Bautista dice, del que viene después de mí, yo no soy digno de agachado desatar la correa de su calzado. Porque había uno que ni para lavar pies servía y lo ponían solo a quitar la sandalia. Mira, ese era peor. Y Juan Bautista, comparado con Jesús, el Mesías, se considera que él no era digno de ser el esclavo más bajo, el que menos servía, que era el que quitaba sandalia. Por eso él usa la expresión, porque cuando se llegaba a la casa del rico, en las casas hebreas y árabes, y los beduinos y esa gente que nómadas, los pisos eran de alfombra, las carreteras eran de polvo, tierra, lodo, hierba, no había pavimento. Todo el que caminaba, que muchos caminaban a pies y otros en sandalia, se le ensuciaban los pies. Entonces, si entraba con la sandalia, iba a ensuciar la alfombra. Por eso se tenía delante de la casa una tinaja con agua, que también se le llamaba vaso de misericordia, porque cualquier transeúnte que pasaba podía beber de esa agua, lavarse las caras, los pies, las manos y seguir, y se iba, y si iba a entrar, ya saben, el proceso. Una, los pies estaban sucios, la sandalia también, pero había otro cuidado mayor en muchos casos, que era que la persona podía haber pisado un excremento, tanto de animal como de persona, y eso lo impurificaba. Si pisaba un animal muerto, que estaba ritualmente impuro, y si pisaba un reptil, aunque tuviera vivo el reptil, el simple hecho de pisarlo, la persona quedaba impura. Entonces, si entraba con la sandalia, impurificaba la casa ritualmente, y por eso era el cuidado de no entrar con sandalia a los lugares que se creían que eran santos. No se podía entrar con zapatos. Aún los egipcios tenían eso por normas, que no se podía entrar a un lugar sagrado con sandalia. Y por eso es que cuando le aparece, le aparece el ángel o sea, en agencia divina, como si fuera el mismo Dios, hablando con Moisés en el Har Sinai, allá, Monte Sinai, le dice, quita la sandalia de tus pies. Era para que él entendiera el nivel de santidad de quien hablaba con ellos. Los predicadores acá en Dominicana dicen, no, era porque las sandalias eran de Egipto y representaban a Egipto y tenían que quitarse el mundo. Y uno se ve en gloria, wow, porque es bonito, pero no se trataba de eso. Pero si usted suelta ese código, también la gente se goza. Pero recuerde que la sandalia que Moisés salió de Egipto ya hacía 40 años que él no volvió a Egipto. O sea que yo dudo mucho que esas sandalias duraran 40 años. La única ropa que duró 40 años fue la ropa que se llevaron los niños que salieron, porque dice que crecían y envejecían con la ropa y los calzados. Pero era porque no había cómo hacerlo, no había mucha facilidad y Dios hacía el milagro, que ellos fueran creciendo junto con la ropa. El caso es que ya vemos por dónde va lo del esclavo. O sea, ese tipo de esclavo bien bajo, no podía adorar, no tenía derecho. Los mandamientos para los esclavos eran muy resumidos. Cuando el esclavo cumplía, que venía la chemitá es el año sabático, donde se devolvían la propiedad de la tierra y todo, al igual que cuando venía el Yobel es lo que llamamos el jubileo a los 50 años. Y miren que este año que estamos viviendo, es un año de jubileo bíblico. Este año es profético. Oye, un jubileo bíblico. Se cumple 50 años en la Torá. Y esta fecha, este año, no se repite
hasta que no pasen 50 años más. Es decir, que pocos de nosotros veremos nuevamente otro Jovel. Y por eso están pasando muchas cosas. Por eso, si estamos en un tiempo profético actual, por eso Donald Trump ganó la presidencia. Te va a decir, ¿cómo? Quizá a usted no le gusta, no simpatiza, pero hay algo ahí que él tenía que hacer, que era como acabar con la agenda woke, los LGBT y eso, porque eso estaba separando a la familia, destruyendo a la familia, y uno de los principios del jubileo, aparte que te devolvían todo lo que tú habías vendido, perdido, todas esas cosas, hipotecado, te lo devolvían, aparte de eso, cierra siempre el jubileo con que es un año y un tiempo de la familia. Y lamentablemente muchos dominicanos acá, gente que uno te conoce, se fueron por algo que le decían aquí, de que la vuelta de México, dejaron sus esposas con 3 y 4 niños, embarazada, parida, y se fueron buscando una buena vida para Estados Unidos, abandonando la familia, esposa, hijo, todo, sin saber cuándo iban a regresar, si iban a regresar o no. Y mucho de eso, Donald Trump lo está devolviendo. Al que hizo la inversión, muchos vendieron su casa, su carro. Entiende que es una pérdida, pero a esos hijos que le volvió su papá o su mamá, para ellos una alegría. Esa esposa que el esposo se fue, no te preocupes que yo te envío dinero, pero no. Ella quiere al esposo, y los hijos quieren al papá y en algunos casos a la mamá. Entonces, automáticamente, involuntariamente, se convierte en un tiempo de la familia. Por eso algunos países, ustedes han visto la guerra y eso, pero en este año todo se ha calmado. Aún la guerra Rusia-Ucrania ha bajado mucho. La de Israel se paró y viene solución, creo, hasta para Venezuela, Cuba y otros países, porque es un año de jubileo profético. Entonces, cuando al esclavo, que no es tiempo profético, pero aporté eso ahí, cuando al esclavo se le cumplía el tiempo, si el esclavo quería quedarse con el amo, se le hacía un hoyo en la oreja, le ponían una argolla que representaba que ya él no era esclavo, ahora era un siervo. O sea, porque el esclavo, cuando es voluntario, ya no es esclavo, es un siervo. La diferencia entre el siervo y el esclavo es que el esclavo está obligado a hacer las cosas, pero el siervo lo hace porque él quiere, porque le gusta, porque ama lo que hace o ama a su señor. Estamos viendo, inclusive los esclavos eran tan limitados que una de las oraciones matutinas en el judaísmo, que parecería una oración como, si no se entiende el pensamiento judío, parecería que como de odio y rechazo y machismo. Porque la oración dice, bendito eres tú, Señor, que no me hiciste esclavo. Amén. El judío no quiere ser esclavo. Nadie quiere ser esclavo. Pero cuando tú le preguntas a él a qué se debe, él lo que te va a decir es que el esclavo no tiene la obligación de guardar los mandamientos y los preceptos. Entonces él no quiere ser esclavo porque él quiere guardar los mandamientos. Para nosotros los cristianos y occidentales, los mandamientos son una carga, y más los latinos, que a los latinos no nos gusta cumplir reglas, ni siquiera un semáforo, un casco protector, un cinturón de seguridad, nada. Al latino hablarle de eso es muy fuerte. Y para colmo nos ayudaron ahí con la traducción de la Reina Valera, que donde dice guía, instrucción y enseñanza, Casiodoro y Cipriano pusieron ley para que el latino odie eso. Porque si algo odia el latino es ley, que le pongan regla o ley. Si él le dice no haga eso, él lo va a hacer. Es como yo fui ahí a Chile. Hay una religión que es mundial, se llama Bahá'í, y me llevaron como excursión a ver el templo Bahá'í. Y decía, no arroje monedas al agua, porque había una fuente y como una piscina, mi hermano, y ahí había monedas que usted la podía sacar por camiones, porque decía, no tire monedas al agua. El agua estaba llena de monedas. Yo sé que cuando yo vuelva, ellos van a cambiar.
el letrero iba a decir, no tire oro al agua para recuperar todo ese oro. Inclusive eso es tan fuerte, la curiosidad es tan fuerte que los judíos, cuando llevan algo a su casa, que no quieren que los niños le pongan la mano, ellos no se lo dicen. Ellos dicen, mira, si tú llevaste algo a tu casa que no se le puede tocar, nunca le diga a los niños no le ponga la mano, que ellos le van a poner la mano porque ellos quieren saber por qué tú le dijiste que no le ponga la mano. Si tú lo llevas y lo pones ahí y no dice nada, yo nunca lo van a tocar. Pero si tú cometes el error de decirle no le pongan la mano a eso, ellos le van a poner la mano a ver si es que brilla, que se rompe, que prende. O sea, eso va a crear una curiosidad. Estamos viendo. Entonces, la oración dice así: bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que no me hiciste esclavo. Pero luego dice también que no me hiciste mujer y que no me hiciste gentil. Estamos viendo. Y la idea es por los mandamientos, porque no tienen el mismo derecho de los mandamientos. Entonces el esclavo tiene que hacer lo que le dice su señor. En los tiempos de la esclavitud, aunque eso no ha cambiado, pero por lo menos ahora la disfrazan. Ahora no se engañan, antes era la mala, ahora como quiera no se esclavizan, pero ahora no se engañan. Y seguimos siendo, digo en el sentido de los gobiernos y los sistemas políticos, porque en Cristo, claro, somos libres, en Dios somos libres, pero aún así no hacemos lo que queremos. Y resulta que el esclavo, cuando se le cumplía el tiempo, si amaba a su amo, le hacían un hoyo en la oreja, le ponían una argolla. Pero era una argolla especial que representaba eso. Y él se quedaba y ahora él servía por amor. Ahora me imagino que le metían menos presión porque si no se iba, porque ya él cumplió. Y toda esa cosa. Entonces, ese en hebreo se llama Aved. Shelo Asani Aved, que no me hiciste esclavo. Luego tenemos el otro, que en hebreo viene de la misma raíz, pero se llama Oved. El Obed, el siervo. Por eso Obed Edom, siervo de Edom. Ebed también significa siervo en hebreo, pero este lo hace voluntariamente. Por ejemplo, en el caso de Eliseo, Eliseo era un siervo de Elías, pero también era un discípulo. Entonces hacía ambas cosas. Vemos que en griego tenemos dos palabras, que es la palabra dulos. El dulos en griego es un esclavo, pero el diácono es un servidor. Entonces la diferencia es eso. Uno está obligado y otro lo hace por amor, porque le gusta servir y quiere servir. Y el servicio es un nivel muy elevado dentro del pensamiento bíblico. Inclusive por eso Jesús se hizo siervo, por eso Jesús servía. Pero la enseñanza que da Jesús, que es una enseñanza esenia, lavarle los pies a los discípulos. Oye, ¿cuál era la mentalidad de los esenios? Que era uno de los cuatro grupos principales de los 24 que había en el siglo I. En el siglo I habían 24 escuelas de pensamiento. Pero, por ejemplo, la esenia, que era una de las más fuertes, y los celotes, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no se mencionan como tal. Se mencionan sus prácticas, pero no se menciona la escuela. El Nuevo Testamento mayormente menciona, específicamente los evangelios, menciona solo fariseos, saduceos, eso es lo que más menciona. Menciona a los herodianos, los helénicos en los evangelios, pero no se mencionan mucho, o sea, esos grupos, aunque estaban ahí. En una ocasión se habla de Simón el Celote, pero realmente esos eran de los grupos que tenían más fuerza, que eran más fuertes en el siglo I, pero no se mencionaron mucho en los evangelios. Entonces, los esenios, que eran unos, al principio, lo que es los esenios y los saduceos salen del mismo bando. El mismo bando cuando los macabeos, que significan martillos, derrotaron al imperio greco-sirio, el Seleucida, con Antíoco Epífanes a la cabeza. Eran 600 sacerdotes que vencieron a un ejército, pero esos sacerdotes eran también militares. Entonces, un grupo dijo, vamos ahora que somos libres,
de los griegos a poner un rey de la línea real de Judá. Y ellos dijeron, no, uno de nosotros va a gobernar, porque a nosotros fue a quien Dios nos dio la victoria. Oye, qué rol. Entonces, lo que se opusieron, ellos lo echaron. Y de ahí es que salen diferentes grupos como los saduceos, que fue los que se quedaron gobernando a la mala, que hasta el siglo, hasta la destrucción del templo, fueron los que gobernaron el templo por 200 años más o menos, los saduceos a la mala. Entonces de ahí salen los saduceos y de ahí salen los esenios y otros. Entonces los esenios se fueron al monte, al desierto, y ellos se hacían llamar la voz que clama, porque los judíos leen e interpretan diferente a nosotros, porque la literatura original hebrea no tiene punto y coma. Entonces, ellos a veces hacían la separación de la frase en diferentes lugares. Entonces, ustedes saben que Juan el Bautista fue esenio, porque Zacarías lo entregó a los esenios. Primero, Juan el Bautista es saduceo. Escuche eso, Juan el Bautista es saduceo. ¿Ustedes sabían eso? Porque su papá Zacarías era saduceo. Porque los saduceos eran los únicos que ministraban en el templo. Y recuerde que a Zacarías le apareció un ángel cuando él estaba ministrando, que le tocó a él en turno ministrar. ¿Y por qué usted cree que él quedó mudo cuando le apareció el ángel? Porque los mismos evangelios enseñan que los saduceos no creían en ángeles, alaba, y a Zacarías le apareció uno, a tal grado que el hombre quedó mudo. Entonces Zacarías entregó a Juan a los esenios para criarlo en ese nivel, que los esenios estaban en Masada, estaban ahí en Masada, lo que llaman eh, también el Mar Muerto y esa cosa. Qumran, Masada, Qumran, todo eso es lo mismo. Por eso lo llaman los rollos del Mar Muerto, que lo escribieron ellos. Entonces, ellos cuando iban a ordenar, porque tengo que saltar algunas cosas, cuando iban a ordenar a alguien, ellos le lavaban los pies y era el símbolo de ordenación. Porque ellos decían, escuchen esto, que es poderosísimo. Ellos decían, mira, yo te puedo enseñar toda la Torah del mundo, todos los misterios. Te puedo enseñar el Pardés, que son los cuatro niveles de interpretación a plenitud. Y tú entender todos los misterios y todo. Pero si tú no aprendes a servir y no tienes humildad, perdí mi tiempo. Entonces, cuando ellos iban a ordenar a alguien, ellos le lavaban los pies. Entonces, es interesante que Jesús tomó esa misma idea para ordenar a sus discípulos cuando se van a convertir en apóstoles. Y Pedro, sabiendo que el lavar los pies era un trabajo de un esclavo inservible, le dijo a Jesús, tú no me vas a lavar los pies a mí, no. O sea, yo no te voy a ver a ti como un esclavo nunca, jamás. Y Jesús le dice, si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Eso es lo que te está diciendo, si tú no dejas que yo te sirva y me humille y te lave los pies, yo no te envié como apóstol. Tú no vas a ser uno de los 12. Cuando él le dice eso, entonces Pedro dice, no, no, bañame entero. Aquí dame una ducha, acá méteme en la piscina, en la tina, en lo que sea. O sea, como diciendo, no, así no. Entonces, ese era el trabajo del esclavo inservible, lavar los pies. Jesús lo hizo en un momento para enseñar algo. Pero hay gente que son rebeldes y dicen, no, que Jesús le lavaba los pies a los apóstoles. Y ahora los pastores hay que abrirle la puerta, hay que llevarle el café, el agua. Y si Jesús era más grande que ellos y lavó pies, Señor, salga de ese rol. Jesús no andaba lavándole pies a todo el mundo. Dice, ¿quién tiene los pies sucios? No, Jesús hizo eso en un momento dado para dar una enseñanza, para mostrar que él lo podía hacer y que cualquiera lo podía hacer, pero no para rebajar a la persona. Porque yo he escuchado miembros que se me han acercado al mismo varón. No, que tuve que ahora, porque son rebeldes con los pastores. Jesús lavaba los pies y el pastor, qué sé yo qué, o la pastora. Mi hermano, Jesús no andaba lavándole los pies a todo el mundo. Jesús hizo eso con sus 12 para darle una enseñanza de servicio y humildad. Pero no era que él andaba lavándole los pies a todo el que tenía los pies sucios, alaba. Sí, porque hay gente que se confunde y una enseñanza de un momento la quiere hacer una doctrina, no, no, no es así. Entonces, estaba explicando eso para que entendieran la parte del esclavo y del siervo. El siervo lo hace porque le gusta, porque quiere un diácono que viene siendo un sirviente, pero voluntario. Ese diáconos en griego, el otro es doulos,
que es un esclavo que yo lo compré, yo pagué, tiene que someterse a mí, si no lo revendo, y un dueño de un esclavo podía matarlo y no caía preso, porque eso era una propiedad de él, como que él tiene una gallina y una vaca, un chivo, que él puede hacer lo que él quiera. En el tiempo de la esclavitud, cuando se vendía y se compraban esclavos, era literalmente así. Entonces, se pasaba algunas veces de esclavo a siervo, cuando cumplía su tiempo y él quería quedarse con su amo. Ahí pasaba ahí. Ahora bien, explicamos que los esclavos, los siervos en algunos casos, no adoraban, no tenían los compromisos que tenían las demás personas. Entonces era un nivel, en el nivel de esclavo muy bajo. El de siervo ya le daba un ranking más alto, porque ya no se le podía meter presión en el sentido que él no estaba obligado, él lo hacía por amor y porque quería. Pero ¿qué sucede? Que luego nosotros tenemos el discípulo. El discípulo, mire cómo funcionaba eso. Le voy a decir, mire, yo no hice bosquejo, yo no me puse esos 5 personajes. Mire cómo funcionaba eso. Cuando una persona, si nos vamos a los 5 niveles de creyente que había en el siglo I dentro de una sinagoga, porque dentro de la sinagoga no era lo mismo que el templo. Las cosas en el templo se manejaban de una forma, en la sinagoga de otra. Inclusive en el templo no se podían leer los profetas, ni nada de eso, porque quienes controlaban el templo eran los saduceos, y los saduceos no creían en ningún libro que no fuera Moisés. Estamos viendo. Entonces, en la sinagoga, sí vemos a Jesús leyendo a Isaías y todo eso. Entonces, habían 5 tipos de creyentes. Estaba el talmí, que es el que estamos hablando ahora. El talmí era el discípulo, que era un talmí, un discípulo. Si es plural, se llaman talmidim, varones. Si es femenina, talmidá. Si son muchas, talmidot. Ese era el primer nivel, discípulo. Después de ese nivel, venía el otro nivel. El segundo nivel era el moré. El moré lo que significa maestro. Rabí no significa maestro. A los maestros le llamaban rabí. Pero para llegar a rabí primero tenía que ser moré. Porque rabí es un título dentro de eso. Pero rabí lo que significa es mucho, grande, espacioso. Viene del verbo la raf, que significa multiplicarse. Inclusive cuando Dios le dice a Adán y Eva, multiplíquense, vuélvanse mucho, le dice así. Jabú, o sea, vuélvanse mucho. Entonces, el moré, escuche bien esto, el moré es un discípulo con la capacidad de enseñar. Un discípulo con la capacidad de qué? De enseñar. Lo único que en el judaísmo usted no puede interpretar, eso no es como el evangélico, que un evangélico se convierte, un latino se convierte en una campaña borracho, hasta drogado. El lunes, eso fue una campaña un sábado, cierre de campaña. El domingo fue a la iglesia, lo invitaron, fue medio resacado, se estaba hasta durmiendo en el culto. El lunes temprano él fue a la librería, compró una Biblia, se leyó Mateo y el tipo ya empieza a interpretar Biblia, predica en la calle él solo. Si uno a veces compra 8 sillas, las pone en la galería y el tipo empieza una célula, empieza a pastorear y de todo. Y ahí él empieza a interpretar y lo que él interprete es hoy. Por eso dentro del cristianismo evangélico, por ejemplo, aquí mismo, mira, ahí hacia lo largo hay 3 iglesias. Así cruza hay dos. Así hay dos más. Unas 7, 8 iglesias. Reina Valera 1960 todita. Y ninguna cree lo mismo. Porque aquí todo el mundo interpreta lo que él quiere y hace doctrina. En el judaísmo no. En el judaísmo, el moré, escuche eso. El moré, que era un maestro, era un discípulo maestro, se llama moré, no podía enseñar nada fuera de la enseñanza de su rabino, que es el Rab. Escuche eso, él tiene que decir, mi rabino me enseñó y él no puede interpretar y que no, que yo estaba leyendo. Si él estaba leyendo y sintió algo, interpretó algo, él tiene que ir a consultar con su maestro, el Rab, que nosotros llamamos rabino. Y el rabino le va a decir si es así o no, y luego él iba a seguir. Por eso que usted ve que los católicos, aunque ya hay como 3 tipos de católicos, pero por cientos de años los católicos, todo en el mundo, creían lo mismo. Los testigos de Jehová, yo he hablado con testigos de Jehová ruso, canadiense, americano, y dice lo mismo que el testigo de Jehová, primo mío de Vallaguana. No varía en nada.
que es lo que mandó el apóstol Pablo. Hermano, yo quiero que todos sean de un mismo sentir y que hablen una misma palabra. Pero aquí, como nosotros tenemos el derecho de interpretar, aunque eso por un punto es malo, también es lo que a mí me gusta, que es bueno, porque todo tiene su punto bueno y punto malo, porque allí a veces hay cosas que están erróneas y nadie las puede cambiar porque no tiene derecho. O sea que es algo que es negativo, pero también es positivo. Estamos viendo entonces, el rabino era el maestro, se llama Rab. Si yo lo llamo Rabí es porque es mi maestro. Si no, solo se llama Rab. Es el verdadero maestro. Pero tampoco el Rab puede enseñar lo que él quiera. El Rab, que nosotros llamamos rabino, tenía que citar al maestro de la nación. Que en el tiempo de Jesús, ¿quién era el maestro? ¿Sabe quién era el maestro en el tiempo de Jesús? Nicodemo. Nicodemo era el maestro de toda la nación. O sea, él era el maestro de el templo y de toda la sinagoga, Nicodemo. Mire qué nivel tenía Nicodemo. El maestro de la nación. No de una sinagoga, no del templo, de la nación. Estamos viendo entonces, eh, ese era, le llamaban Rabenu, Rabenu, que significa nuestro maestro, porque era general. El maestro mío es Rabí, porque es mi maestro, pero Rabenu es nuestro maestro. Ese era el cuarto nivel. Y el quinto nivel era el sabio, que se llama Jaján. Ese era, ese era realmente, ¿sabe quién era ese? En el tiempo de Jesús, Gamaliel, que realmente se llama Gamliel, que significa, o sea, regalo de Dios o recompensa de Dios. Ustedes ven cuando Nicodemo va donde Jesús de noche. ¿Por qué él va de noche? Él va de noche porque los judíos creen que a las 3 de la mañana se abre un portal espiritual donde hay más acceso a la revelación y a la interpretación. Eso lo descubrieron porque los levitas solo podían estudiar de madrugada a esa hora y los levitas eran muy profundos en la Biblia en un tiempo. Entonces dijeron, no, porque a esa hora el truco está en la hora, porque ellos son los que menos tiempo tienen para estudiar, porque pasan el día entero preparando los sacrificios, que los animales, que esto, y pueden leer solo de noche y son más profundos. Entonces de ahí ellos determinaron que a partir de las 3 de la mañana se abre un portal espiritual y por eso Nicodemo va donde Jesús a las 3 de la mañana y va y le dice, maestro, él lo llama mi maestro, rabí, anagnu, maestro, sabemos que batí, sabemos que viniste al Moré, la Elohim, sabemos que viniste como un maestro de Dios enviado por Dios. Escuche eso. Cuando un maestro de una escuela iba a ver a un maestro de otra escuela, tenía que llevarle como honra el salario de un año de un jornalero, o sea, 365 denarios para honrarlo. Nadie iba desde la antigüedad, desde los tiempos de los jueces, nadie iba donde un profeta sin llevarle una ofrenda. Y eso está en la Biblia. Recuerden que cuando Saúl estaba buscando la sarna, se le perdieron. El criado le dijo, vamos donde el Roé, el Naví, el vidente, donde Samuel, que él no va a declarar todo. Y Saúl dijo, no podemos ir porque yo no tengo nada que llevarle. Y el criado dijo que tenía una moneda y por eso fueron, si no, no iban, porque era como una deshonra. No estoy diciendo eso para que lo hagan conmigo, le estoy diciendo cómo eso funcionaba. Sí, porque a veces la gente malinterpreta y cree que... No, no, le estoy explicando. Entonces, ahí, ese era el sabio, el jaján. Entonces, todo el mundo tenía, escuché eso, el talmí, que es el discípulo, que es en el nivel que estamos trabajando, tenía que decir, mi moré me enseñó. El moré tenía que decir, mi rabí me enseñó. El rabí tenía que decir, nuestro rabeno nos enseñó. Y entonces el rabeno, que era Nicodemo, tenía que decir, Gamaliel o nuestro sabio nos enseñaron. Entonces, ¿a quién citaban los sabios y los ancianos? A Moisés. Moisés nos enseñó. Por eso Jesús le decía, ¿qué os enseñó Moisés? ¿Qué le enseñó Moisés? Pero Jesús no estaba hablando de un personaje. Jesús estaba hablando de una literatura. Cuando Jesús le decía, ¿qué os enseñó Moisés? Lo que le estaba diciendo, que está escrito desde Génesis hasta Deuteronomio. Moisés en este caso no es una persona, es literatura. Entonces siempre tenía que citar a alguien. Por eso es que Jesús viene y rompe el esquema. Oye, todo el mundo tenía que citar a alguien. Aún los sabios tenían que citar a Moisés. Y Jesús no citaba a nadie. Y Jesús decía, yo le digo, ¿cómo? Por este tipo predica y enseña como que tiene autoridad.
Y no como los escriben los fariseos que citan a alguien. Él no cita a nadie, él dice que él dice. Jesús no tiene que citar a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús es la Torá, él es la palabra. ¿A quién va a citar la palabra? Si él es la palabra. Y por eso es que él no citaba a nadie, ellos se asombraban. Decían y se asombraban porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriben los fariseos. Entonces, ese nivel de discípulo, el discípulo a la vez es fiel. Lo que hace a alguien discípulo es la obediencia a esa persona. Si usted no obedece, no se somete, usted no es discípulo. Oye, el nivel de discípulo de respeto era tan grande en la Biblia que cuando Job está enfermo y vienen sus tres amigos a visitarlo, que eran tres más uno, duraron 7 días sin hablarle a Job. Y ahí hay dos principios. ¿Por qué ellos no le hablan durante 7 días en el libro de Job? El primer principio es que hasta que el maestro no hable, ellos no pueden hablar. Escuche eso, los discípulos no podían hablar si el maestro no hablaba. Entonces ellos están esperando que Job hable. Y otra cosa es que a un enfermo que se va a visitar, no se le habla primero. Por eso es que cuando una gente está en intensivo, no deja que nadie lo vea. No, no, él no puede recibir visita. Ahora mismo ni a su mamá, ni a su esposa. ¿Por qué? Porque a veces haciendo hablar al enfermo, el enfermo se enferma más, se le rompe algo, tiene unos puntos, habló, se le abrieron y por eso es. Entonces ellos no hablan hasta que Job no habla, porque ellos son discípulos de Job. Pero ¿qué pasó con estos discípulos? Que se sintieron indignados y arrogantes a la vez, los discípulos de Job. ¿Por qué? Porque Job le había enseñado, escuche bien esto es un principio que nos pasa a todos. Es bonito, pero también es peligroso. Que todo lo que tú predicas, que tú crees y lo enseñas, aunque esté incorrecto, te va a pasar a ti. Lo voy a repetir. Si tú le dices a una gente, cuando tú estés enfermo, ahí es que tú tienes que buscar a Dios, ahí es que tú tienes que... Te va a enfermar, te viene una enfermedad rápido. ¿Para que tú enseñes? No con la boca, no, con el ejemplo, alaba. No, cuando usted está en crisis, en necesidad, ahí es que usted se tiene que congregar y buscar a Dios. ¡Fu! Te botan de la empresa o la cierran o quiebra, se te junta todo y pasa tu crisis para que tú adores a Dios y te congregues, para que enseñe el mundo espiritual eso, para que tú enseñes con el ejemplo, no con la boca. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Job? Con Job pasaba algo que todavía pasa en la actualidad y pasaba en el siglo I con Jesús. Escuche eso, Job enseñaba, porque esos eran sus discípulos, Job enseñaba que cuando a una gente le pasaba algo malo, era porque estaba en pecado. Oigan el mensajito de Job. No, cuando a alguien le pasó, no, que a fulano allí le cayó un coco encima y lo mató, estaba en pecado. Que a fulano una vaca le dio una pata, estaba en pecado. Entonces ahora cuando él está mejor con Dios, cuando el tipo está más ayunando, orando, buscando de Dios, se congregaba todos los días, tenía culto de lunes a lunes. Viene ¡fua! Y pierde todo y se enferma. Entonces cuando vienen los amigos le decían, pero tú nos enseñabas a nosotros que al impío lo mata la impiedad, por eso Dios mató a tus 3 hijos, perdón, a tus 7 hijos. Amén. Por impío, porque eran tres y 7. Lo mató a todos, ¿por qué? Por impío. Y por eso tú estás así, porque tú estás en pecado, porque eso fue lo que tú nos enseñaste, ¿sí o no? Entonces, como había predicado eso mucho, tuvo que decir, yo soy más justo que Dios, porque yo no he hecho nada y Dios me está castigando y afligiendo. Estamos viendo, por eso es que Job está confundido. Y por es bonito, miren el amor y la misericordia de Dios. Job dijo todos los disparates que le pueden llegar a la mente a una gente. ¿Y sabe qué pasó con Job? Que él no pecó con la boca. El mismo Dios dice, y con todo esto, Job no pecó. Oye, y culpó a Dios, dijo que él era más justo que Dios. Pero Dios no lo culpó, ¿por qué? Porque él está hablando desde su conocimiento. Porque él creía que una gente que está bien no le podía pasar nada malo. Y él está bien y le pasó lo malo. Entonces, no, aquí Dios me está haciendo trampa porque así no es el negocio. Estamos viendo entonces,
le pasó todo eso por lo que él enseñaba. Él enseñaba eso. Y todavía en el siglo I los judíos creían eso. Y muchos judíos ortodoxos, yo tengo amigos que creen eso. Tenemos que le preguntaron, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Ve, o sus padres, para que haya nacido ciego. Ve. Y Jesús le dice, no, no es que pecó él o su padre. Es que para que la gloria de Dios se manifieste en él, él nació así. Jesús, ¿sabe qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, ustedes parecen dominicanos, brother. Aquí está la solución que soy yo. Y ustedes están buscando culpables. Donde hay solución no se busca culpable. Amén. Sí, porque a la gente le gusta mucho culpar y, o sea, la gente le gusta que le tengan misericordia, que le cojan pena. Hubo un tipo que tenía 38 años enfermo. Escucha eso, 38 años enfermo. Y Jesús va a sanarlo. ¿Y sabe qué le dijo él? Eso yo en mi forma de broma, parafraseando. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Al paralítico de Betesda. Y el paralítico le dijo, tú me vas a sanar después que tú me escuches, que yo te cuente todo lo que yo pasé aquí. Y le dijo, no, tú sabes, lo que pasa es que mientras me van a meter al agua, uno se me adelanta. El lunes pasado me llevaban a mí y un tal ahí Marco se me adelantó. Jesús le dijo, mi hermano, yo no te pregunté eso. Yo no te dije a ti que me haga un recuento de 38 años de sufrimiento. Yo te estoy preguntando si tú quieres que yo te sane ahora mismo. Estamos viendo porque a veces nosotros venimos así, donde Dios. Dios quiere que tú declares la palabra buena, y uno lo que viene a llorar, quejarse y todo eso. No, mano, no. Quieres ser sano. Entonces, ahí vemos el discípulo, el respeto del discípulo, el respeto, eh, algunos principios. Por ejemplo, yo estudié con un rabino ortodoxo. Entonces, el discípulo, en ese caso espiritual, se vuelve un hijo. Entonces, en Medio Oriente, los hijos no pueden contradecir a los padres, no lo pueden confrontar. Es prohibido. Por eso los padres eran que le buscaban las esposas a los hijos y todo, y ellos nunca se oponían. Ustedes ven ahí a Isaac y Rebeca, que fue Eliezer, el mayordomo que fue y la buscó por ordenanza de Abraham. Isaac no podía oponerse porque en ese momento Eliezer venía siendo como su papá para ese asunto. Y nosotros vemos a ese mismo Isaac, que Abraham lo lleva al monte, que volvemos a donde, estaba, a donde dejaron los siervos, los esclavos eran eso. Abraham sube con Isaac, pone a Isaac a cargar la leña, que es una tipología de Jesucristo cargando el madero, el atravesaño. Y luego oye lo que hace Abraham, lo amarra de pie y mano y lo pone encima de la leña y tiene el cuchillo en la mano y por otro lado tiene el fuego preparado. Pero Isaac no le puede decir, papá, y es que tú me vas a sacrificar. Oye, la Biblia lo llamó Naar. Naar en hebreo significa muchacho. Viene siendo como un adolescente. Pero él no era un adolescente, él no era un Naar. Cuando van a sacrificar a Isaac, Isaac tenía 37 años. ¿Cuántos años tenía? 37. La Biblia lo llama muchacho porque no se había casado. Pero la misma Biblia te enseña que tenía 37. Porque la Biblia dice que Sara lo tuvo a los 90 años. Y que cuando Abraham lo iba a sacrificar, Sara muere de 127. No hay que ser muy matemático. Si a 127 usted le quita 90, quedan 37. O sea que no hay que ser Einstein para eso. O sea, está facilísimo la cuenta. El caso es que él no puede decirle al papá, y es que tú me vas a sacrificar, porque era una falta de respeto, era una deshonra al padre cuestionarlo. Entonces, ¿qué hace Isaac? Se hace el tonto y le dice, papi, pero yo veo aquí todo. Yo veo fuego, cuchillo, leña, pero yo no veo becerro, ni veo chivo, ni veo cordero. Pero es que él no podía cuestionarlo. Entonces, en el mundo bíblico era así. Los discípulos no podían cuestionar, ellos podían preguntar y el discípulo debe preguntar, no se puede quedar con inquietud, pero no cuestionar. Son dos cosas diferentes, no confrontar. Inclusive como yo estudiaba con el rabino y yo sabía eso, él me decía cosas, escuchen eso, el rabino me decía cosas que yo no estaba de acuerdo. Y hay cosas que yo se las dejaba pasar, por ahí alguna que no, yo quería.
¿Y sabe qué yo le decía? Porque él sabía que yo era teólogo. Yo le decía, Rivi, usted sabe que yo soy maestro y teólogo. Si un alumno mío me pregunta esto, esto y esto, ¿qué le digo? Pero era yo que le estaba preguntando y yo quería saber qué él me iba a decir. Pero yo no podía cuestionarlo. No, yo no estoy de acuerdo con eso porque era una falta de respeto, era una deshonra. Entonces yo lo que usaba un tercero. Y si un alumno me pregunta, ¿qué le digo? Pero el que le estoy preguntando soy yo. Estamos viendo, pero yo no podía deshonrarlo confrontándolo y decirle, no, eso no es así, yo no estoy de acuerdo. Entonces yo ahí metí al medio a mis estudiantes, decía que eran ellos los que preguntaban, pero era yo mismo. Estamos viendo y así él me iba explicando, no, tú le dices esto. Ah, ok. Ok, entonces, ese es el discípulo. Cuando alguien, escuche eso, cuando alguien quería ser discípulo de un rabino y esa persona iba donde el rabino, y le decía, yo quiero ser tu discípulo, que es la palabra talmí. Talmí en hebreo, discípulo, viene del verbo lamad en hebreo bíblico, que significa enseñar y también aprender. Escuche eso, el mismo verbo que se usa en hebreo para enseñar es el mismo verbo que se usa para aprender. ¿Por qué? Porque el que enseña aprende. Uno aprende a veces más enseñando que estudiando, alaba. Y la enseñanza te obliga a prepararte. Mire, cuando yo empiezo a dar clases, yo estudiaba teología, sabía griego, sabía hebreo, sabía cultura, pero yo nunca hice eso ni para predicar, ni para ser maestro, ni para ser pastor, sino que me gustaba y o era la excusa que Dios usaba de que me gustara, porque Dios es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La excusa de Dios para que yo estudiara era que me gustaba. Y yo lo estudiaba porque me gustaba. Entonces a mí me descubre un apóstol acá. Él un día, eh, yo le di un libro mío para que él hiciera un comentario en el libro, un prólogo de lector. Y en eso él me llevó de una parada a otra en su vehículo y él iba hablando con el chofer y iban hablando del buen pastor. Y yo soy tímido para eso, pero no sé algo, usted sabe, las cosas de Dios son así como locas. Yo le dije, apóstol, yo puedo aportar algo en ese tema. Y él, no, claro, 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 dele, ministro, diga. Entonces yo empecé a explicarle. Cuando yo empecé a explicarle, él se maravilló. Redujo la velocidad del vehículo y ven un atajo de la esposa azul. Nunca se me olvida que yo ni me quería montar ni nada en el vehículo porque era muy alta gama. El caso es que entonces él se queda sorprendido y dice, wow, yo nunca había escuchado a alguien explicando un pasaje de la Biblia así. Y el caso es que de ahí él me lleva a su iglesia a darle clase por 2 meses a su iglesia. Después me lleva a la televisión, me lleva a la radio. Y a lo último me llevó a la universidad. Porque ya yo era maestro, pero no era doctor en teología, ya yo hice un doctorado. Y cuando yo voy, le voy a explicar eso para que ustedes vean, cuando yo voy a dar clase a una universidad, ahí había gente que eran doctores, gente que tenían 3 y 4 títulos de doctorado, teología, divinidad y de todo. Y yo lo que era un simple maestro que nadie conocía. Y esa gente quería humillarme, imagínense, en una universidad, yo pagando su dinero mucho. Y me levantaban la mano y maestro y me querían humillar porque yo tengo un título de maestro y ellos tienen de doctor, ellos entienden que es más por encima. Y esa gente me metieron en un nivel de presión tan fuerte que eso me obligaba a estudiar. Yo casi ni comiera estudiando, buscando, estudiando. Y me llevaron a un nivel de presión tan fuerte que todos los viernes yo me soñaba con esa gente, con lo que me querían humillar. Y todos los viernes yo me aparecían en sueño, haciéndome preguntas. Y en el sueño yo les respondía. Cuando llegaba el sábado, porque era un grupo que tenía de los sábados, era el de los sábados, que era así. A mí a veces se me olvidaba con el viaje, eran 4 o 5 horas para llegar a la universidad. Y se me olvidaba el cansancio. Y cuando yo llegaba allá, que yo me hacía la pregunta, me acordaba de los sueños. Oye, ¿a qué nivel me llevaron? Que Dios obligaron al cielo a que el cielo me diera palabra, porque ellos entendían que ellos estaban por encima de mí. Y eso, duré 6 meses delante de Dios, no tengo por qué mentir. 6 meses soñándome todas las preguntas que me iban a hacer en la universidad, porque ellos querían humillarme y parece que Dios no estaba de acuerdo que ellos me humillaran. Y toda la noche dijo, me lo ponían en sueños 4 y 5. No, que esto, que por qué tú dices esto, porque lo esto. Yo le decía esto, esto y esto. Y a veces cuando ellos se paraban allá en la universidad,
y me empezaban a hablar. A mí se me había olvidado el sueño y después me iba a acordar. Digo yo, wow, pero. Y yo le empezaba a responder. ¿Comprende? Pero la norma es que eso no se debe hacer. Yo nunca, nunca, nunca trato de humillar a un maestro, a un pastor, a nadie. Por ejemplo, yo me congregaba en una iglesia, el pastor era muy amigo mío y él me tenía mucha confianza y él decía muchas cosas tradicionales que no eran así de la Biblia. Escuche eso. Y él me decía, maestro, ¿eso es así o no? Porque él como que tenía su inquietud, su duda. Y yo le decía, pastor, hablamos luego. Oye, él me está dando el permiso, el derecho. Y yo nunca lo contradije. Le dije, no, pastor, eso no es así. Entonces, después el otro día él venía y me buscaba, vamos a ver un café. Y yo decía, mira, pastor, eso no es así, eso es así, así, así. Entonces, cuando volví a la clase, le decía a los alumnos, mire, yo le decía, no diga que fui yo, porque la primera vez se lo van a aplaudir, pero cuando te diga la segunda vez, Juan me dio, Juan me dio. Decía, pues Juan le vive corrigiendo todo al pastor. Oye, hasta de eso me cuidé. No diga que fui yo que le dije que usted investigó, que usted se dio cuenta. Y él venía y le decía, mira, yo me enteré que yo estaba equivocado. Porque eso es lo mejor de la gente, ser humilde. Porque nosotros a veces predicamos algo, enseñamos algo que no es así y por orgullo no queremos retractarnos. Que fue lo que le pasó al judaísmo del siglo I con Jesús. Ellos tenían 1400 años por tradición enseñando algo. Cuando Jesús viene con la verdad, ellos no querían aceptarla porque ellos habían repetido eso por generaciones, por siglos, y no quisieron echar hacia atrás. Porque a veces nosotros amamos más la enseñanza que aprendimos que al Dios de la enseñanza. Y eso es peligroso. Usted tiene que estar dispuesto en todo lo que usted esté equivocado, retractarse, echarse hacia atrás. Estamos viendo, entonces, eso pasaba porque no hay un nivel de respeto hacia el maestro. Y yo les digo esto a ustedes para que le vaya bien. Nunca traten de humillar a nadie, de ridiculizar a nadie, menos a sus líderes, a sus pastores. Eso no se hace en el campo bíblico, no se hace. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué hace Dios con Abraham? Dios se le está revelando como un solo Dios. ¿Y qué hace Dios con Abraham? Lo saca de la casa del padre, porque el padre era politeísta, era pagano, era idólatra. Y Dios dice, yo no quiero que tú te rebeles contra tu papá. Oye, el mismo Dios, por eso es que Dios saca a Abraham, no creo que por otra cosa, era porque ahí en Mesopotamia, en Caldea, eran idólatras, paganos. Entonces el primero era su papá. Entonces Dios, para que él no se levantara en contra del papá y deshonrar al papá, Dios le dice, no, sal de ahí, que vamos a hablar. Vete de esa casa. Cuando tú te vayas de ahí, yo hablo claro contigo. Porque yo no quiero que tú deshonres a tu papá. Porque Dios es que manda a honrar a los padres. La honra es tan grande que Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero oye, ahí no hay objetividad de que honra a tu padre y a tu madre si eran buenos contigo, si te compraban lo que tú querías. No, no, no. Honrelo porque ellos fueron el canal que dio sol eslabón para que tú vinieras a esta dimensión. No importa que fue malo o si fue bueno, tienes que honrarlo. Ahí eso es subjetivo. Dios no dice, honra al padre que te compraba la bicicleta cuando era chiquito. No, no, no. También al que no te la compró, al que te pegaba sin razón, honralo. Entonces, por eso Dios le dice, escuche eso, para que no irrespete al padre. Entonces, dentro de maestro y alumno, o sea, discípulo, había ese respeto. A tal grado que si yo iba, por ejemplo, Marlon era un rabino, escuche esto, que ustedes van a entender ahora alguna cosa de Jesús. Marlon es un rabino y yo quiero ser su discípulo. Yo decía, Marlon, Pastor Marlon, yo quiero ser su discípulo. Entonces, yo tenía que honrarlo con todo a él. Inclusive, ellos usaban algo que se llamaba la doble estima. Los discípulos hacia los maestros, que si ellos se compraban un par de zapatos para ellos, compraban dos para el maestro. Ahora, escuche esto, cuando un rabino, aquí cambia, cuando un rabino llamaba a alguien, yo quiero que tú seas mi discípulo, el rabino tenía que mantenerlo a él con toda su familia. Y ahora ya usted entiende por qué cuando Jesús llamaba a alguien decía, sígueme. Pedro estaba pescando con el papá y los trabajadores. ¿Y qué hizo Pedro? Dejó la barca y los jornaleros. Llamó a Leví, que era cobrador de impuestos, sígueme. Y Leví soltó todo. Claro que Jesús tenía una gracia, una unción, pero también tenía una responsabilidad. Él no le iba a decir, Pedro, sígueme. Y para que la esposa de Pedro pasara hambre y los hijos. ¿Comprende? Él tenía la responsabilidad de sustentarlo. Cuando un rabino contrataba a alguien para que fuera su escriba, tenía que pagarle. O cuando lo llamaba, tenía que sustentarle. La familia, a él y a la familia. Y ya te ves, si el pastor Marlon o Alfredo, Luis, hacen eso hoy en día, también lo siguen.
Usted se para en una parada de taxi o de moto, síganme. Y usted lo va a mantener y a su familia, cualquiera lo sigue, ¿sí o no? Entonces eso era una cultura, era una costumbre. Si yo quería ser tu discípulo, yo tenía que proveerte a ti. Pero si tú querías que yo fuera, tú tenías que proveerme a mí. Eso es increíble, eso. Gineni, dice aquí, Leiva, M aquí, Gineni. Estamos viendo entonces, eso es importante. Luego, el discípulo, aparte de que era un estudiante, es un estudiante servidor que sirve. Pero hay algunas cosas que a los discípulos no se le enseñaban. Hay algunas cosas, por ejemplo, hay algunas cosas que yo sé que suena fuerte esto, pero lo voy a decir. Espero que no me cause problema, porque mi esposa está por ahí cuando nadie me escucha. Hay algunas cosas que yo se las cuento a amigos que no se las cuento a mi esposa. Mira el nivel de amigo. Cuando son amigos de verdad, no hay secreto. Lo que pasa es que ahora en la actualidad es difícil encontrar un amigo, porque ahora tú le cuentas algo a alguien de un problema que te pasa y si no lo dice en el púlpito, lo publica en Facebook, que peor, o en Instagram. Y el pueblo, el mundo entero se da cuenta en un ratito. Estamos viendo porque ya la gente no tiene esa integridad, no hay esa fidelidad, no, no, eso se perdió. Pero, amigo, que uno le dice cosas que no le dice. Miren esto, cuando Dios, a través de los ángeles, va a destruir a Sodoma y Gomorra, usted sabe que los ángeles hablaban en primera persona. O sea, ellos iban como embajadores de Dios, que es lo que llama la tradición, llama agencia divina. Cuando alguien va en agencia divina, puede hablar en primera persona. Señores, empecé a sentir a Dios otra vez, como la otra clase. Estoy sintiendo otra vez, se está rompiendo algo, la presencia muy fuerte, está descendiendo. Fluye, maestro, fluye, que hay algo fuerte en los aires. Sí, sí, se está rompiendo algo. Miren eso. ¿Cuándo van los ángeles donde Abraham? Abraham tenía 3 días de circuncidado. Al tercer día de circuncidado es que más duele la operación. O sea, es decir, que en el momento más duro, en tu dolor más grande, Dios está ahí y Dios no te deja solo. Dios te visita, Dios te acompaña. E inclusive en el siglo I, todos los judíos, no solo Jesús, creían, escuche eso, que el milagro más fácil era la sanidad. Porque los judíos creen que cuando una persona está enferma, aunque no sea creyente, la presencia de Dios viene a visitarle y apoyarlo. Mire qué terrible eso. Ellos creen que aunque tú no seas creyente, si está enfermo, el espíritu, para que se entienda, porque ellos lo llaman la Shejinah, la presencia de Dios viene ahí y está ahí con el enfermo, al lado del enfermo, aunque no sea creyente. Increíble eso. Imagínense cuánto más con un creyente. Y uno con dos, tres gente orando por uno, bro, y que vienen y oran por ti. Eso es poderoso. ¿Por qué? Porque Dios está con los enfermos. Dios está con el afligido, con el dolido. Dios está ahí. Entonces, cuando Abraham está en su momento de más dolores, que Dios envía a los ángeles a visitarle. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que visita a los enfermos, que está pendiente de tu dolor. Por eso la circuncisión era al octavo día. Porque al octavo día de nacido de un niño, la vitamina K, que también lo llaman protombina, al niño se le dispara un 110. Y es cuando el niño puede cicatrizar y casi no siente dolor. Y por eso Dios manda a circuncidar al niño al octavo día. Eso lo descubrió la medicina en el siglo XX y XXI y Abraham lo sabía allá, 1500 años antes de Cristo. Alaba. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú sufras. Y si tú estás sufriendo, Dios quiere que tú sanes rápido. Y si Dios permite una prolongación en tu dolor, en tu enfermedad, es porque Él te quiere enseñar algo a ti o quiere que a través de ti alguien aprenda. Oye, yo tuve un tiempo de un accidente, de unos momentos duros, y yo estaba enyesado entero, una momia. Y mi mamá lloraba y yo consolaba a mi mamá y el que estaba enyesado entero era yo. Y eso le hacía llorar más y decía, pero llora que tenía que consolarte a ti. Y tú me consuelas a mí, oye eso. Pero eso lo hace Dios.
Yo decía, tranquila, mami, que si yo estoy aquí es por algo. Dios está haciendo algo, Dios está obrando. Quizás si yo estuviera por ahí en la calle y me chocara un vehículo, me quitaran la vida. Oye, yo tenía que consolar a mi mamá y el que estaba enyesado de cuerpo entero era yo así, una momia así, 6 meses sin moverme, ni sentarme, ni nada. Imagínense. Y en RD, que se iba la luz. Cuando se iba la luz y venía ese calor, uno enyesado entero. Ahora mismo está el calor aquí que usted no lo aguanta en franela. Imagínense enyesado. El caso es que Dios hace eso. Está pendiente de nuestro dolor, nos visita y todo eso. Pero mire, ustedes saben que cuando llegaba un visitante, ustedes no se han impactado en la Biblia, Pastor Marlon, que cuando llegaba un visitante de que le mataban una vaca, un cordero, le mataban un buey. Entonces dice, ven acá, y es que esa gente comían tanto. Ustedes no se han preguntado eso, que llegaban 3 personas y mataban 3 animales. ¿Sabe dónde es que estaba el secreto? Lo que pasa es que a la visita de honra, a la visita especiales, se le daba la lengua entera de un animal. Por eso es que si eran 3, mataban 3, porque solo se le daba la lengua, alaba, porque era la comida especial para una visita de rey. Alaba ahora. Yo decía, ven acá, que mataron un cabrito, que mataron un becerro, mataron el becerro gordo. Ven acá, comían tanto, ¿no? Es que al especial le daban la lengua. Ahora bien, oye, este el truco. Cuando Abraham no le pregunta a Dios, para que usted vea por qué hay gente que Dios le revela y a otros no nos revela y a algunos nos revela y a otros, como usted lo quiera poner. Oye, Abraham no le pregunta a Dios nada ni nada, que estaba representado en los ángeles. ¿Y sabe qué dice Dios? Encubriré yo esto a Abraham, siendo Abraham y yo amigos. Oye, ve, que no hay secreto en los verdaderos amigos. Y ahí es que Dios le dice a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué se lo reveló? Porque eran amigos. Tú quieres que Dios te revele a ti, amigo de él. Cuando tú eres amigo de Dios, Dios te revela. Te revela. Ahora, hay un secreto en que Dios te revela. Cuando tú eres profeta, escucha eso, yo sé que hay muchos profetas, porque esto es una iglesia profética. Y el nombre Nayo hace automáticamente que la profecía se mueva y el espíritu. Porque recuerde que los nombres, la importancia de los nombres en la Biblia, los nombres tienen un poder muy fuerte. Eh, entonces, eso de incluiré yo esto, Abraham, siendo que somos amigos. No, se lo revela. Entonces, cuando tú eres amigo de Dios, Él te revela todo. Tú quieres que Dios te revele, hazte amigo de Él. Hazte amigo de Él. Y Dios te va a revelar sin mucho esfuerzo, sin mucha cosa. Ahora bien, el punto era que cuando tú eres profeta, Pablo, ahí Alfredo, Luis, todos, cuando tú eres profeta, Dios te revela lo de todo el mundo, menos lo tuyo. Alaba ahora. Y el que es carnal no entiende eso. Y él no es profeta. ¿Y por qué Dios no le dijo? Porque Dios le vive diciendo todo. Es que al profeta Dios no le dice el problema de él, porque si le dice, se vuelve un superhumano y no tiene prueba. Entonces el profeta viene aquí y le dice, Jocelyn, mañana Dios te van a llamar para firmar el cheque. Ada, mañana la herencia que te va a frisar llega. Jan, el empleo, Ricardo, te van a ascender del trabajo y le doy profecía a todo el mundo y todo el mundo. Y cuando yo salgo, me le robaron las 4 gomas al carro y Dios no me dijo nada. Entonces uno dice, pero, ven acá, pero Dios no le dijo que no, lo del profeta no, porque el profeta tiene que vivir momentos, tiene que usar su humanidad, tiene que pasar el proceso. Usted no ve que cuando Dios manda a Elías donde la viuda, Dios no le dice cómo se llama ni dónde vive. Dios nada más le dice, ve a Sarepta de Sidón, a Elías, que yo le di una orden a una viuda y Elías tiene que llegar en su humanidad y averiguar y le pide agua para ver si es esa, oye. Pero ¿y por qué Dios no le reveló que era esa? Estamos viendo. ¿Por qué cuando se muere el niño de la viuda Eliseo no sabe? Y Eliseo dice, ¿qué es lo que está pasando? Jesse, toma el bastón mágico. Sí, porque a veces el profeta pierde la noción del tiempo. Después un día yo le voy a hablar de eso. Eliseo, siendo un profeta de un alto nivel, se desenfocó, pero desenfocado, y cometió errores de niño. Le dice a Jesse que Jesse, ve con el bastón mágico, vete y resuelve, ve sana, resucita, como que era el bastón. A ver si no era Dios que hacía todo.
Y cuando Jesse va con el bastón y se encuentra con la tsunamita, le dice, no, 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 yo no hablo con pelapapa, recluta, yo hablo con profeta de verdad. Y ahí va Jesse con la carita para abajo y la lagrimita. ¿Y qué pasó, Jesse? No, la mujer quiere hablar con el profeta que le profetizó el muchacho. Él ya no quiere hablar conmigo. Y dice Eliseo, ven acá, ¿y por qué Dios me ha encubierto este asunto? Pero Eliseo era un hombre que estaba en Israel y en Siria tenía una reunión de puertas cerradas, reyes y generales. Y Eliseo escuchaba todo y se daba cuenta de todo. ¿Y por qué ahora lo del niño no sabe? Porque lo del niño era un proceso de él. El niño fue algo que él hizo, que no quiero decirlo hace rato, pero lo voy a tener que decir para que no se queden con la inquietud a mitad. El niño fue una profecía que se inventó Eliseo y Jesse. Eliseo, hay un tipo de profeta, escuche eso, que es un nivel muy lindo, pero es peligroso, que tú eres un profeta embajador. Entonces, el profeta embajador, lo que el profeta embajador dice, se cumple, aunque Dios no le diga. Pero luego Dios le pide cuenta por lo que él dijo que Dios no dijo. Alaba. Y eso le trae consecuencias. Entonces, como Eliseo era un profeta embajador, le dice, Jesse, ¿qué vamos a hacer con esta tsunamita que siempre nos bendice? Y Jesse dice, bueno, yo no he visto niño aquí, esta mujer parece que no tiene hijos porque Jesse era pendenciero, se dio cuenta de todo de una vez. Y dice Eliseo a la tsunamita, el año que viene, según el tiempo de la vida, abrazarás un hijo. Pero él lo dice así, dice Jehová, vive Jehová, ni le preguntó a Jehová, ni Jehová por parte de él y Jesse. Ah, bueno, le dio el muchacho nació. Cuando el muchacho nace, el mismo Dios lo mata, ¡boom! Eliseo, ahora revive, lo vete, que tú estás dando muchachos sin hablar conmigo. Como tú estás, como tú estás a nivel Dios, ve, resucítalo. Y Eliseo ni sabía lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó? ¿Y qué tuvo que hacer Eliseo con el niño? Acostarse 7 veces sobre él. ¿Por qué? Porque tenía que humillarse, porque se le fueron los humos a la cabeza y se cogió la gloria. Y por eso es que Dios no le revelaba lo que estaba pasando. Dice, ¿y por qué será que Jehová me ha encubierto este asunto? Él lo dice a sí mismo. Alaba. Estamos viendo, por eso, seguimos con el tema acá. El caso es que al amigo, al amigo, están viendo eso. Y eso son algunas de las cositas ahí que hay en la Biblia, que no todo el mundo ve esos detalles de Eliseo. Ven acá, pero el niño se muere, Eliseo no puede, tiene que acostársele arriba. Sin embargo, Aramán él lo mandó a bañarse y ni salió ni nada. Y el hombre se sanó y aquí, tienes que humillarte, papá. Creíste que tenía una varita mágica que hacía milagros y se la diste a Jesse y ve, resuelve y no funcionó porque no es así. Eso para que usted vea a una gente con una santidad, integridad, un nivel de conocimiento tan elevado, como alguna vez se puede cometer errores, simple locura. Amén. Entonces seguimos acá. Entonces al amigo se le revela todo. No hay secreto. Y recuerde que el amigo en el mundo espiritual tiene más peso. Por eso es que Jesús le dice a Pedro, oye, Pedro con su orgullo, oye, Pedro se creía de que él era el más espiritual. El Pedro, el de la Biblia, dice, maestro, aunque todo te nieguen, yo no, yo soy el duro, yo soy puro, yo soy real hasta la muerte, le dijo. ¿Y qué sucedió? Cuando vino el peligro, lo negó, lo negó. Entonces después que, oye, lo niega, después que hace el hombre, Pedro, abandonó el ministerio, abandonó el llamado, se va cabizbajo y se va a pecar de nuevo. Y allí Jesús le aparece y habla con él. Y Jesús le dice, Simoni, Jonás, agapasme, peleontuton, Simón, hijo de Jonás, ¿me amo más que esto? Y le dice, Nekiri, si idas otifilose. Y eso le dice, vos que te amo. Le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y eso le dice, que apaciente los corderos. Mire esto. Jesús le dice, agapazme, me ama con el amor de Dios. Y Pedro le dice, no, yo no te amo con el amor de Dios. Yo te hablo como un amigo y un amigo secular, ni siquiera como un primo, porque ya lo había negado. Pero los amigos, amigos, no se traicionan, no se tienen secretos, no se tienen cosas ocultas. Entonces, cuando nosotros somos amigos de Dios, Dios nos revela, Dios nos habla.
Si usted quiere tener un nivel de profecía, de revelación bien profundo, hágase amigo de Dios. A partir de hoy, de ahora, y yo sé que aquí hay gente que se van a hacer amigos de Dios, porque cuando yo mencioné la palabra amigo, solo con mencionar amigo aquí yo sentí una presencia muy fuerte. Yo sé que aquí hay gente ya que son amigos de Dios, pero hay otros que se van a hacer amigos de Dios. Usted le ora y le pregunta a Dios, ¿cómo yo puedo ser tu amigo? Yo quiero ser tu amigo. Y Dios te va a revelar, Dios te va a mostrar. Entonces, ese es un nivel donde se revela todo, se muestra todo. Ya no es un esclavo, no es un siervo, no es un discípulo, ahora es un amigo, pero también ahora el nivel más alto. ¿Cuál es el nivel más alto? El de hijo. Porque los siervos, cuando no sirven, se van. Los esclavos, cuando no sirven, lo botan. Y aún los discípulos, cuando terminan su carrera, se van. Los hijos no. El hijo siempre es hijo. Por eso Jesús dijo, el esclavo no queda para siempre en la casa, pero el hijo permanece para siempre. Ahora, ¿cuál era el hijo? Hay diferentes tipos de hijos en la Biblia. También en hebreo se usan varias palabras para hijo, que es la palabra bar, que es, y está la palabra ben. Ben significa hijo. Ustedes saben que en la Biblia, mire esto. Escuche esto, al hombre Dios lo crea, lo forma y lo hace. Al hombre, mire, lo crea, lo forma y lo hace. A la mujer Dios ni la creó, ni la formó, ni las hizo a las mujeres. A las mujeres Dios las construyó, las edificó. En hebreo se usa el verbo bará, para el hombre se usa el verbo yalzar y se usa el verbo asá. Para la mujer se usa el verbo baná, que es construir, que es edificar, es hacer algo con diseños. Por eso las mujeres son bonitas y los hombres somos una cosa rara, porque no tenemos esos detalles y esas cosas. Estamos viendo, no hay hombre bonito, pero todas las mujeres son elegantes y bonitas y bellas. Los hombres todos son feos, empezando por mí. Estamos viendo, soy la prueba viviente, soy el testimonio vivo. Entonces, miren eso. La palabra hijo es ben, escuche eso, ben. Y ben viene del verbo baná. ¿Tú sabes qué significa hijo en hebreo? Construido. O sea, un hijo es un construido. Es algo que alguien, es alguien que alguien construyó. Iba a decir algo, alguien. Escuche esto. Interesante. Eh, Hay diferentes tipos de hijos. Cuando tú imitas la acción de algo o de alguien, te convierte en un hijo de eso. O sea, tu carácter te hace hijo, estamos hablando en términos espirituales, porque en términos biológicos el hijo es el hijo, es hijo. Escucha eso, en términos biológicos el hijo tuyo puede ser un hombre de Dios, puede ser un sacerdote, un cura, puede ser un delincuente, es tu hijo biológicamente. En el mundo espiritual, o sea, la paternidad se adquiere en base a carácter, a principio y obediencia. Si tú eres bueno en algo, pero hay alguien mejor que tú te conviertes en el hijo de esa persona. Por ejemplo, el mentiroso más grande es Satanás. Una persona mentirosa es hijo de Satanás. Porque ese es un hijo por función, por acción, por lo que hace. Si tú haces lo bueno, tú te conviertes en hijo de Dios, aunque para ser hijo de Dios se requieren otros requisitos aparte. Estamos viendo. Entonces, eso te hacía hijo, obedecer. Un hijo de un judío con una católica no es judío. Escucha bien eso. Un hijo de una judía con un brujo es judío. Porque la paternidad del judío como tal la da la madre. ¿Cómo así?
porque la madre que educa y enseña. Entonces, los hijos son una construcción específicamente de la madre, porque la madre que dura más tiempo con ellos, la madre que lo educa. Los padres algunos se levantan a las 6 de la mañana y llegan a las 12 de la noche, el hijo siempre está durmiendo. En Colombia había un hombre que trabajaba mucho y solo iba a la casa los sábados después del mediodía y se iba los domingos en la tarde. Y era el papá. Y un día le preguntan los hijos, mami, mami, ¿quién es ese hombre que viene toda la semana, nos pega y se va? Le dice, mi hijo, ese es tu papá. Oye, oye. O sea, porque el papá casi nunca estaba con ellos ni estaba en la casa. Le dijo, ese es tu papá, mi hijo. Oye, ¿quién es ese hombre que viene los fines de semana, nos pega y se va? Tu papá. Entonces, la madre puede crear o construir como ella es construida con su hijo lo que ella quiera. Dice un apóstol colombiano de Barranquilla que los delincuentes, no hay fábrica de delincuentes ni de prostitutas. Él dice que los delincuentes son de fabricación casera. O sea, nosotros somos los que formamos a los hijos. Y hay muchos padres que creamos esos fenómenos por desconocimiento de las realidades. Y el mucho afecto no hace que le hagamos daño a los niños. Por ejemplo, aquí había un apóstol hoy de Cartagena. Bueno, él es de Barranquilla, pero tiene como 18 años pastoreando en Cartagena. Y él me dice que él le dio un regalo de monetario, se lo estaba dando al hijo mío. El hijo mío tiene 13 años, la hembra tiene 15 y él se lo estaba pasando al varón y le dijo, eso es para ustedes. Y el varón le hizo señas y le dijo, y él me dijo, pero mira, qué extraño tu hijo. Se lo pasó a la hembra porque es más vieja, más grande. Entonces, yo le enseño principios a mis hijos, muchos principios, como por ejemplo la niña, tenemos una de 7 años, ella quiere algo, ella quiere algo, y es del otro, del varón, del más grande. Yo no digo de que dáselo, que ella es más chiquita, hay una niña, que es lo normal que hace un padre, yo no. Si la niña mía quiere un juguete de uno de los más grandes, yo no lo obligo y se lo quito de que dáselo, tú no ves que él es más chiquito. Yo hablo con la niña pequeñita y le digo, mira, eso es de él. Le enseño el derecho de propiedad. Eso es de él. Él lo compró, se lo regalaron o yo se lo compré a él. Si tú lo quieres, habla con él y pídele por favor que te lo preste y él te lo va a prestar. Y la niña va. Pero si yo le cometo el error de yo quitarle eso al más grande, primero un abuso de poder, para dárselo al más chiquito, de que porque es más chiquito, le estoy enseñando al pequeño que lo que él quiera hay que dárselo aunque no sea de él. Y eso tú le vas metiendo un espíritu de egoísmo, de rebeldía, sin darte cuenta. Y tú crees que por amor, no, porque, oye, y eso es un error que cometemos casi toda la familia. El niño quiere algo y se tira al suelo a llorar y uno dice que se lo da. Tú le estás diciendo a él que las cosas se consiguen es con rebeldía. Y todo eso se le va quedando a él por dentro y tú no te estás dando cuenta. Y tú estás creyendo es un delincuente en potencia, con cosas que parecen amables y bonitas, ¿no? Él quería eso. Si un niño quiere algo y hace rabieta y tú se lo diste, cometiste un error. Eso se llama el Nat Geo sin una forma de morir. Si hizo rabieta, no se lo dé. Ahora, después que si tú se lo quieres dar, porque te da pena o algo, tú esperas que él se calme. Pues, oiga, mira, yo te lo voy a dar ahora, pero porque te calmaste. No vuelvas a hacer eso. Y el niño va aprendiendo. Entonces, nosotros somos que le vamos enseñando sin querer que las cosas se reciben así. Por ejemplo, una cosa que hacemos mucho al hijo, a los hijos, a veces le damos el teléfono en la iglesia. El rabino me dijo, mira, si tú quieres que tus hijos siempre le tengan temor a Dios, nunca le permita que en la iglesia hagan otra cosa que no tenga que ver con la palabra, porque le pierden el temor a Dios. Claro que hay niños que ya lo acostumbraron, que lo crió la abuela, que la tía, y él te pide el teléfono en la iglesia y él empieza a llorar. En ese momento tú tienes que dárselo, porque tú no vas a dejar que él te arme un show tampoco ahí y que dañe la prédica. Pero tú tienes que educarlo y hablar con él en el camino y decirle, claro, porque tampoco va a dejar que dañe el servicio. Pero tú tienes que tratar de que eso no pase. Por ejemplo, los niños míos, mira ahora mismo la niña vino para que yo le desbloqueé el iPad, yo se la desbloqueé. Cuando tuvieron que yo mire así era eso. Pero en la iglesia dije que el teléfono, papi, te vino aquí a escuchar la palabra de Dios y a Dios.
pero a veces uno se lo da pensando y uno cree que le está haciendo bien. Si tú hiciste eso, le está enseñando a él a no respetar a Dios, ni a la casa de Dios, y que en la casa de Dios tú te puedes portar y hacer lo que tú quieras y lo que tú haces en otros lugares. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Con los hijos ahora bien, porque el tema de hijo y padre, al tener esos temas son muy amplios, pero estamos dando pinceladas. Mire esto. Sabemos que el hijo, escuche eso, el hijo en la Biblia, especialmente el hijo primogénito. Ustedes saben que la primogenitura no era el que nacía primero. Escríbanme ahí cuántos sabían eso. Escríbanlo en el chat. Hay muchos mensajes, ya no estaba leyendo. Sí, ahí Benjamín aportó Valdés. Ah, pero es Benjamín Valdés. Ok. Exactamente, mire, el hijo, gracias, pastor. Oye, el hijo primogénito no era el que nacía primero. O sea, en la cultura bíblica. Claro, los egipcios sí era el primero, los babilonios, muchísimos otros. Pero en la cultura hebrea, la primogenitura era algo que se ganaba, se perdía, hasta el derecho de ser hijo. Le podían declarar hereje y todo eso. Pero la primogenitura usted hasta la vendía. Y si no me crean a mí, pregúntele a Jacob y a Esaú si no hicieron un negocio. Entonces, el hijo primogénito era el que entendía el propósito del padre y trabajaba para que se cumpliera. Pero era cuando el hijo era obediente, cuando el hijo era un ejemplo. Porque la gente piensa en honrar al padre solo darle dinero, no. La mayor honra, la honra tiene diferentes niveles y tiene diferentes pasos. La honra empieza por el respeto. Al que usted no respeta, usted no lo honra. Y hay hijos que no respetan a los padres, le hablan mal, le dicen mala palabra. Y el día de los padres le compran una nevera. Dice que lo están honrando. Oye, la primera honra es respeto. Respeto. El segundo principio de la honra era la obediencia. Entonces, los padres, si usted, para usted ser hijo, usted tiene que respetar al padre. Luego tiene que obedecerlo. Respeto, obediencia. Y luego, en caso que se daban algunas veces, perdón, que no era común en la cultura judía, era honrarlo, pero económicamente en caso de necesidad. Los judíos a los padres no lo contradecían, no levantaban la voz, no lo deshonraban. Porque cuando un hijo roba y que es preso por robo, delincuencia, está deshonrando a los padres. Se convierte en una vergüenza, que lo dice Salomón en Proverbios, el rey sabio Salomón. Pero parte de la honra a los padres era que los hijos lo enterraban. Si necesitaban, que no era normal el caso. Y después que cumplían un año de muerto, hacían un ritual. Por eso cuando uno le dice, deja que yo entierre a mi padre, ¿tú crees que era que el padre estaba en un ataúd? Que estaban en un velorio, no. Él le dijo a Jesús, cuando mi padre se muera, yo lo voy a enterrar y después que yo lo entierre, voy a esperar un año y después de ese año voy a hacer el ritual que se hacía en las tumbas, que mayormente eran cuevas. Cada año se hacía un ritual, o sea, el primer año, una vez, se hacía un ritual con los huesos del muerto. Ustedes han leído eso en la Biblia. Todo, pero no le han hecho caso. ¿Sabe dónde lo leyeron, Pastor Marlon? Todos ellos ahí. Lo leyeron cuando Eliseo dice que pasado un año de la muerte de Eliseo, llevaban a enterrar a un difunto. Y cuando vieron la banda de merodeadores, tiraron al muerto y el muerto chocó con los huesos de Eliseo. ¿Por qué tú crees que chocó con los huesos? Porque estaban haciendo el ritual que se hacía al año de muerto. Y por eso la Biblia es tan específica en eso que dice pasado un año. Para que tú digas, ven acá, ¿cómo que tiran un muerto y chocó con los huesos? Y era que los huesos andaban por ahí tirados y rodando. Está viendo el concepto y la calidad de la Biblia. Porque uno dice, cuando uno es crítico y uno lee eso, ven acá. Pero llevaban a enterrar un muerto, vieron una banda de ladrones, asaltantes, tiran al muerto y chocó con los huesos Eliseo. Si tú eres un ateo, un crítico, tú vas a decir eso es mentira, ¿cómo va a chocar con los huesos? Y era que la tumba estaban destapadas. Alaba. Pero mira cómo dice la Biblia, pasado un año.
porque al año se hacía un ritual con los huesos que era que lo sacaban, lo apartaban, porque en esa misma tumba iban a enterrar más personas. Porque recuerda que lo iban usando y se enterraban varios. Entonces, pasado un año, y ahí tiraron eso. Y el muerto resucitó con los huesos de Eliseo. Y ustedes saben por qué el muerto resucitó con los huesos de Eliseo. Eso no tengo que decírselo. El muerto resucitó porque Elías le había dicho a Eliseo que él iba a tener una doble porción. Y una doble porción era hacer dos veces los milagros que hizo Elías, los milagros mesiánicos. Entonces, Elías hizo 7 milagros mesiánicos y Eliseo hizo 3 y se murió. Entonces, según la cultura y el tiempo, la profecía de Elías sobre Eliseo había fallado, no se había cumplido. Elías se había equivocado, dio una palabra por emoción. Y para colmo, Eliseo era rico. Quizá la gente decía, ¿por qué era rico? Lo ungió, le pasó el manto. Porque en muchas iglesias pasa eso, que cuando le dan cargo a los ricos, la gente dice que porque tiene dinero, porque es rico. Eso le pasaba a Eliseo. Por eso decían, ¿sabe que tu Señor será quitado hoy de sobre ti? ¿Sabe qué le estaban diciendo los hijos de los profetas? Tú no eres ningún profeta, los profetas somos nosotros. Nosotros somos tan profetas que ya Dios nos reveló lo que iba a pasar. Y era Dios que se lo había revelado de verdad a los grupos de 50. A Eliseo Dios no se lo reveló. A Eliseo se lo dijo Elías, pero a ellos se lo reveló Dios. Eran profetas finos. Pero a veces, aunque tú seas el profeta fino, no el que tú seas, el que Dios ponga, el que Dios quiera. A veces tú puedes saber toda la Biblia del mundo y Dios quiere que el pastor tuyo sea un tipo que apenas sabe leer, alaba. Dios obra así, es su gracia, es su misericordia. Dios lo hace así. Y uno tiene que prepararse y todo. Entonces ahí, cuando el muerto choca con los huesos de Eliseo, se cumple la doble porción, que es el milagro número 14. Y esa es la enseñanza de fe más grande que hay en la Biblia. Es la enseñanza más poderosa de que lo que Dios dice se cumple. Humanamente era imposible, el tipo se murió, el tipo tiene un año de muerto y la profecía no se ha cumplido. El hombre no puede salir ni nada porque está muerto, pero mira lo que hace Dios. El día que están vaciando la tumba de él, ese mismo día muere alguien, lo llevan. Como Eliseo no podía ir, tiraron al muerto, choque con los huesos de Eliseo y ahí resucita para que resucitara a través de Eliseo, aunque sabemos que los milagros lo hace Dios. Y eso lo que quiere decir es que cuando Dios te dice algo, aunque parezca imposible, aunque humanamente no haya forma, no se puede, el tipo se murió, ¿cómo va ahora a hacer el otro milagro? Mira cómo lo hizo. O sea que si Dios le dijo algo, Ada, Dios lo va a hacer. Si Dios te dijo algo, Jen, Dios lo va a hacer. Ricardo, lo que Dios te dijo, Dios lo hace. Chanti, si hubo una palabra profética, una profecía, Dios lo va a hacer. No mire de que tú, no, que yo no tengo conexiones, que yo no tengo recursos, que yo no tengo conocimiento. Dios no necesita nada de eso. ¿Sabe lo único que Dios necesita? Un corazón dispuesto, una persona que se ponga en la mano de Él. Eso es lo que Dios necesita y Dios siempre lo hace con lo que tú tienes. O sea, siempre tú tienes algo. ¿Qué tienes en casa? Una vasija de aceite. Tráela, ven. ¿Qué tú tienes en la mano? Una vara. ¿Qué tú tienes? Un manto. ¿Qué tú tienes? Una onda con piedra. Dios siempre va a hacer lo que Él quiera con nosotros, con lo que nosotros tengamos. No, que yo lo que sé pescar, te haré pecador de hombre. Pero es lo que tú tienes, con lo que yo te di, es que lo vamos a hacer. Así que ya saben. Entonces, el hijo hereda. El hijo tiene derecho a todo. Ahora, ¿qué pasa con el hijo? Que voy a terminar con eso. El hijo, cuando no tiene conocimiento, no disfruta de los beneficios. Por ejemplo, vamos a poner, yo tengo un amigo que es rico, multimillonario. Él tiene sus hijos, pero los hijos de él tienen 8, 9 años, 5. Él tiene una trabajadora que le paga para que le cuide a los niños. A veces los niños quieren ver televisión y la trabajadora le apaga el televisor y le dice que no. Y el niño no puede ver la televisión, el televisor. Pero ese televisor es de él. Sin embargo, la trabajadora, que en este caso representa una esclava, está mandando sobre él y el niño quiere abrir la nevera. Mira, muchacho, no abra la nevera. Y el niño quiere comerse el helado y la sirvienta no lo deja. Claro que quizá le dijeron que no, que después de comido algo, pero si él supiera quién él es y que eso es de él y tuviera una edad avanzada, la trabajadora no le puede decir que no. Entonces eso mismo pasa con nosotros en Dios. Nosotros tenemos muchas cosas que no podemos disfrutar porque no tenemos conocimiento, no tenemos madurez.
Perdón, pero todo eso es nuestro, porque es de nuestro padre, y como padre nosotros heredamos todo. Por eso los judíos cuando iban a presentar al hijo primogénito, al que entendía el propósito del padre y trabajaba para que se cumpliera, lo llevaban a la plaza de la ciudad, a la puerta de la plaza donde estaban los hombres de negocio, y el papá lo presentaba a todos los ancianos, a toda la gente comerciante, porque la plaza siempre estaba en la puerta de la ciudad. Y le decía, este es mi hijo en quien yo me complazco. Cuando le decía eso, le estaba diciendo, era, este es mi heredero, este es el que conoce mi propósito y está trabajando para que se cumpla. Por ende, todo lo mío le pertenece a él. Y a partir de ahora, cualquier cosa que ustedes quieran mía, no tiene que venir directamente donde mí, sino que pueden hacerlo a través de él. Por eso es que cuando Jesús está siendo bautizado, la teología tradicional, convencional, dice no, que la Trinidad, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que Dios estaba en el cielo y se oyó la voz que habló del cielo y dijo, este es mi hijo en quien me complazco y el Espíritu descendiendo. ¿Sabes lo que Dios estaba haciendo? Dios le estaba hablando según su idioma. Yo tengo una conferencia que se llama Dios habla tu idioma, porque Dios nos habla a cada uno de nosotros acorde al idioma que nosotros entendemos. Oye, oye la misericordia de Dios. Abraham le habla, ¿con qué le habló Abraham? ¿Le habló con qué? Con pacto, juramento y estrella, lo que Abraham conocía. Pero ¿con qué le habló Moisés y al faraón? Oh, estoy sintiendo a Dios muy fuerte. Con plagas, con señal en el río, oscuridad, cosas que ellos adoraban o temían. Le hablaba así. Si tú crees que los ángeles tienen alas y Dios te va a enviar un ángel, ese día Dios te lo envía con alas. Pero los ángeles no tienen alas. Por ese día Dios le dice, mira, entra ahí a Temu, entra a Temu y compra dos alitas que la vas a usar una sola vez para que Roberto y José sepan que yo te envié. Y después que tú salgas de ahí, tú botes esa ala, que eso no sirve. Pero José cree y Roberto que los ángeles tienen alas. Si yo te envío sin alas, esa gente te van a entrar a palo allá. Ponte esa alita ahí. Comprende, pero los ángeles no tienen alas. Pero la misericordia de Dios es tan grande y tan buena, tan profunda, que si tú crees que tienen, Dios te lo envía con alas. Yo no me gusta mucho, o sea, promocionarme, hablar de mí ni nada, pero yo conozco muchas cosas del mundo espiritual, tanto bueno como malo, profético. Usted no me va a decir que profeta, pero yo he estudiado mucho eso a nivel judío, a nivel bíblico, de todas las formas. Y mire eso, a mí viene gente y me dice, Juan, estoy sintiendo a Dios muy fuerte. Yo tuve una visión con un ángel y el ángel era así, tenía las alas así. Mi hermano, yo sé que los ángeles no tienen alas, pero yo sé que la persona me está hablando de Dios y me está diciendo la verdad. Y Dios se lo mostró así, pero no tiene nada. Pero ese era su nivel de conciencia, su nivel de revelación. Dios se lo mostró así. Yo no le voy a decir que mentira, los ángeles no tienen alas. Mira, te voy a buscar por la Biblia. No, mi hermano, era de Dios y era un ángel. Y ese tenía alas. Alaba. Porque es el amor, la misericordia de Dios. Y usted me va a decir ahora, no, pero los ángeles tienen alas. No, eso tú lo viste en los cartoons, ahí los muñequitos, en la película. Los ángeles no tienen alas. Mire, si los ángeles tienen alas, le voy a hacer esta pregunta que hago mucho. Si los ángeles tienen alas, ¿por qué los ángeles de Jacob suben por escalera? ¿Para qué son las alas? Para lujo. ¿Por qué tienen que subir por una escalera? ¿Sí o no? Alaba ahora. Alaba si puede. Lo que pasa es que los querubines y los serafines tienen alas, los ángeles no. Porque si los ángeles tuvieran alas cuando fueron donde Abraham, él sabe que son ángeles. Y cuando fueron a Sodoma y Gomorra, que lo querían hasta violar, si la gente le ve las alas, lo que hace es que lo adora, pero no tienen alas, son así como nosotros. Alaba, alaba, ahora sí se asustaron. Estamos viendo, entonces es el amor y la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que te hace hijo? Cuando tú haces lo que a Él le agrada. Cuando hacemos lo que a Dios le agrada, pasamos a ser hijos. Y somos herederos de todo y todo nos pertenece. Pero vamos a disfrutar de los beneficios, de la riqueza del cielo, acorde vayamos creciendo y madurando. Alaba. Porque, por ejemplo, si usted tiene un hijo de 5 años, por más dinero que usted tenga, usted no le va a comprar un carro. Y que mi hijo, mire, ese Ferrari es tuyo, ese Porsche es tuyo. Un niño de 5 años no tiene cédula, no tiene licencia de conducir ni nada. Así mismo nos pasa a nosotros en Dios. Todo es de nuestro Padre. Pero si no tenemos licencia, el Padre no nos da carro. Si no tenemos cédula, no nos dan cosas de compromiso. Y así mismo pasa. Entonces, usted quiere ser bendecido en Dios en todas las formas.
Dígale a Dios también, ore, ayúdame a madurar para yo recibir lo que tú tienes para mí. Todo lo que nosotros le hemos pedido a Dios, Dios quiere dárnoslo más de lo que nosotros podemos pedirle, pero si no maduramos, Él no lo va a hacer, porque entonces eso no hará daño. Una gente sin conocimiento, con unción, mucha unción, poco conocimiento, es como un niño con una ametralladora. Tiene una buena alma, está bien armado, pero se vuelve un peligro. Imagínese un hijo de un coronel en su casa que le dé una M30. Dice que no, es el hijo mío, tiene 9 años, una M30 cargada. El niño tiene una buena alma, pero él no la va a saber usar. Y va a terminar ¿qué? Matándose él y matando a su familia, porque él no tiene la capacidad para utilizar esa alma. Así a veces pasa con la unción. La gente sin unción, o sea, con unción sin conocimiento es un peligro. Por eso todo tiene que ir de la mano. Tú tienes que estudiar la palabra, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que aportar también en lo económico. Todo es un equilibrio para que no nos pase como a la vida de Sarepta de Sidón, que era una mujer amiga de Dios. Oye, oye, la viuda de Sarepta de Sidón era amiga de Dios y vivía en miseria. ¿Cómo? ¿Amiga de Dios? Sí, te lo enseña la Biblia. La Biblia dice, escuche eso, en un tiempo de escasez, de sequía, Dios le dice oye, Elías, ve a Sarepta de Sidón, que ya yo le di orden a una viuda, o sea, Dios habló primero con la viuda, primero que con Elías, alaba. Ve a Sarepta de Sidón, que ya yo hablé con ella, yo anoche pasé la noche hablando con ella y le dije que tú venías, que te diera de comer. Pero ¿por qué la viuda tenía esos problemas económicos? Porque era mezquina, porque hay gente que son de Dios, pero son mezquinos. Pero aquí no hay de eso. Oye, Dios le da una orden a la viuda que le alimente al profeta y cuando el profeta llega ella no le quería dar. Y el profeta tiene que convencerle, humillársele, rogarle para que ella le dé cuando ya Dios le había dado una orden. Entonces por eso es que ella era pobre y necesitada, porque ella aportaba, ella ayunaba mucho, oraba mucho, Dios hablaba con ella, pero como no sembraba en lo monetario, estaba en escasez. Sin embargo, la tsunamita, que era medio orgullosa, no era tan espiritual, reprendió a Eliseo en varias ocasiones al mismo Jesse, lo mandó por un tubo y 7 llaves a los dos juntos. Oye, le hablaba tan mal. Eliseo le dice, que tú quieres que yo hable al general o al rey por ti. Y ella se tiró el pelo por un lado así. ¡Fua! Me imagino, en mi mente, como yo me imagino la cosa, yo la veo rubia con los ojos casi verdes, así como azules, con parola así, alta. Y le dijo, tu mujer es una sierva que habita el centro de la ciudad. Le dijo, yo conozco al rey más que tú y al general, ¿qué es lo que tú me vas a pegar a mí? Eso fue lo que le quiso decir la tsunamita, sin embargo era rica. ¿Por qué? Porque ella sembraba en lo de Dios. Ella siempre le daba pan, le daba agua, le hizo una habitación. ¿Ve la diferencia de ella y la vida de Sarepta de Sidón? Que Dios le hablaba, pero no tenía ni que comer, alaba. Entonces, eso pasa. En el área que tú siembras, es en el área que tú vas a crecer. Ayuno y oración, tú vas a cosechar unción. Estudio, tú vas a cosechar conocimiento. Pero puede que tú tengas toda la unción y todo el conocimiento y no tengas para pagar la renta. Se pusieron serios. Entonces tenemos que pasar eso de discípulo a amigo, pero de amigo tenemos que pasar a hijos, hijos de Dios. Y por ahí, en ese tema de padre e hijo, podemos durar semana hablando. Yo tengo conferencias de eso, pero aquí yo estoy trabajando con ustedes más basado en lo que yo siento, porque aquí hay un ambiente para uno fluir en el espíritu y lo vamos a aprovechar. Que yo a veces me salga del tema, lo más probable es que Dios quiera decirle o enseñarle algo a alguien referente a eso. Así que no sé si tienen preguntas o algo, amado, para no abundar mucho. Pastor, adelante. Excelente, excelente, excelente. Wow, tremenda clase. Eh, yo quisiera, maestro, tocante el tema de las preguntas, hacer como un lunes de preguntas, porque Sí, no sé si ahora se abre un abanico de preguntas, no vamos a salir de aquí. Pero sí me gustaría hacer una tocante a la clase, que si la puedes resumir rápido. Em, rápido, rápido. Una pregunta sí, sencilla. sí. La práctica del lavado de los pies, porque hay predicadores que lo dicen con mucho orgullo, como que ya no se ve el lavado de los pies en las iglesias. Realmente eso no es necesario hacerlo, ¿verdad? No, eso no es necesario. Si en un momento determinado ustedes entienden
Si no, uno lo hace por el espíritu, pero no es Sí, como exactamente, pero no diga que hay que hacer eso como un ritual o una práctica, no. porque hay predicadores que lo dicen como si eso Sí, fuera, claro, como que, no se sí, sí. debe lavar los pies. No, Claro. esa, Inclusive, eso tiene una parte positiva, pero tiene una parte negativa. Porque hay gente que a veces tienen problemas, tienen un sí, callo, algo, y lo que le da vergüenza. Y a veces tú por querer hacer una obra de humildad, lo que hace es que lo humilla. ¿Serio? y se Entonces, va de hasta iglesia. eso, a veces que se pregunta, en aquellos tiempos eso no iba a pasar. En aquellos tiempos todos tenían callo. Pero en este Exacto. tiempo hay uno que tiene que baja toda la semana al pedicure y uno que nunca ha ido. Y a veces, serio, eso avergüenza, humilla. Claro. Sí, Entonces hay que ser es hasta una cuidadoso realidad. con eso. A mí me ha pasado que cuando lo he dicho veo la cara de hongocito, que Claro. tengo hongo en los pies. Eh, de- la, la otra pregunta, maestro. Dios está hablando, mano. Ah, la otra pregunta, maestro, Sí. rapidito. ¿Cuál era el ritual que se hacía con los huesos? Lo que se hacía realmente con los huesos es que ellos lo sacaban del lugar y ellos lo acomodaban. Como tal, no, no te digo hacían esto y esto, pero era sacarlo al año para también ocupar ese lugar, para ocupar el lugar para otro de la familia. Por eso las tumbas se usaban para diferentes personas cuando no era una persona como, ¿cómo te explico? De alto nivel, como por ejemplo Abraham, ¿verdad? Adán y Eva, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. Están enterrados todos en la misma cueva. Entonces, en ese caso no se hizo. Están enterrados todos en Macpelá, que es lo que se llama Kiriat Arba, que es el lugar que Abraham compró, usted recuerda, ahí en Siquem. Abraham quería el lugar para enterrar a su esposa y se lo estaba regalando y él no lo quiso porque él lo quería comprar. Porque para el judío el lugar de entierro tiene mucha importancia. Por eso todo judío quisiera que lo enterraran en Jerusalén. Porque ellos Claro, dicen que cuando venga el Mesías y venga la resurrección de los justos, va a empezar en Jerusalén. Y tiene sentido porque se dice que el juicio empieza ¿por dónde? Por casa. Por eso José pidió que cuando salieran de la esclavitud se llevaran su hueso allá, que lo enterraran allá, basado en eso, esa creencia de los judíos, pero ellos lo sacaban. Recuérdate que cuando ellos morían, también en los primeros días, recuérdate que las mujeres van que, cuando Jesús muere, ¿verdad? Jesús muere un miércoles a las 3 de la tarde. Lo entierran el miércoles a las 5 de la tarde a Jesús. Jesús resucita un sábado después de las 6 de la tarde, que ya es domingo. Cuando las mujeres van el domingo tempranito, que no fueron el Shabbat, por cuanto era sábado, ¿qué sucedió? Que ellos fueron a llevarle perfume y cosas, que son tradiciones que hacen los judíos. Algo así parecido hacían también con los huesos. Ellos iban a llevarle especie aromática y esas cosas y la ponían ahí. No que adoraban nada de eso, ni hacían un ritual satánico, nada de eso, sino claro. era como algo de respeto, Sí, de limpiarlo. respeto. Porque en el Me imagino que judaísmo lo es limpiaban y lo prohibido. ponían para atrás o algo así. Sí, en el judaísmo es prohibido tapizar las tumbas. Por eso las Sí, tumbas las pintaban de blanco para que nadie la pise. Por eso la profecía que le dan a Saúl es tan fuerte. Encontrar a unos niños jugando sobre la tumba de Raquel. Eso era imposible. Entonces, haciendo eso, daban a entender que la profecía era de Dios. Porque Saúl decía eso, podía decir, ¿cómo sobre la tumba? Nadie va a permitir eso. Que pisen sí. una tumba, menos de una santa, como ellos la llaman, una sádica. Wow. Amén, Sí, maestro. entonces. Tremendo, tremendo. Vamos Mira, a. igual, Amado, disculpa, yo le iba a decir esto de la palabra amigo. La palabra amigo, a que no puedo escribir ahí. Tengo la pantalla, compartir pantalla bloqueado. Pero la palabra amigo en hebreo es la palabra Javer, Javer, amigo. Hay una interpretación de la Biblia que se llama Temurá, que es un nivel fuerte porque eso se estudia en el So. Temurá es permutación de letra. Si tú cambias la posición de la letra, Javer, amigo, aparece la palabra Jeref, que es espada. Pero si vuelve y la cambia, aparece la palabra bajar. Mire lo interesante del hebreo. Tú haces esas dos permutaciones y te aparece la palabra elegir y espada. Entonces, eso significa que en la mentalidad bíblica tú eliges
si tú quieres que Dios sea tu amigo o tu enemigo. Wow. Y no se le agrega palabras, solo se cambian de posición. Wow. Tremendo. Ya tú sabes. Dígame. No, 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 que tremendo, tremendo. Sí, Pues, amado, vamos a dejarlo hasta acá y